La revolución digital ha retado a los canales tradicionales de televisión. Cualquier canal de televisión que se resigne a emitir su programación a través de la pantalla tradicional mediante franjas temáticas y horarios fijos está condenado a desaparecer. Netflix es un buen ejemplo de lo que los expertos llaman OTT, siglas en inglés de Over the Top, un tipo de servicio de video que nos llega a través de Internet y no vía satélite o por suscripción en cable. Una OTT permite que una persona pueda ver los programas, las series, los deportes o la televisión en diferido en el momento y desde el lugar que mejor le convenga. Por ello, millones de televidentes tradicionales están migrando hoy hacia las plataformas digitales. Es claro desde todo punto de vista que la manera como se ha venido almacenando la información audiovisual nos iba a llevar a ese punto donde realmente el Internet se iba a volver, digamos, como una pieza fundamental. La migración de los televidentes hacia las OTT era, digamos, como algo que iba a suceder en cualquier momento, precisamente debido a esa coyuntura especial y a la manera como se iba a simplificar un poco la oferta televisiva y como se iban a eliminar, yo creo que esas brechas en términos de censuras técnicas para hacer audiovisual. En este momento cualquiera va a comprar un televisor y en el control remoto hay una tecla que dice Netflix. Creo que eso ya lo resume todo. Un canal como Capital no puede ser ajeno tampoco al cambio en los comportamientos de las audiencias y a los criterios y métodos con los cuales se mide su número y su fidelidad al medio. Hoy, medidas por sintonía, las audiencias de la televisión convencional han disminuido. Y esto ocurre en todo el mundo. La medición por rating ha cambiado. Un buen ejemplo lo explica la exitosa serie Game of Thrones, o en español, Juego de Tronos. Game of Thrones es uno de esos, digamos, como lugares comunes a los cuales hay que llegar para tratar de entender cuál ha sido la fenomenología del fan. Los fans de Game of Thrones se encargaron por años de utilizar, digamos, como la franquicia como un esquema de apropiación orgánica que de una u otra manera nos pone en ese terreno de entender qué es el transmedia hoy. De una manera espontánea, desprevenida y casi que gratuita, los espectadores fans de Game of Thrones fueron los primeros replicadores y los primeros en acrecentar la percepción favorable de la marca. Sobre esa lógica nos falta aprender muchísimo cuando hacemos televisión pública porque no logramos generar tramas que sean apropiables a los televidentes. Yo creo que eso se amarra, lo anterior referido a Game of Thrones se amarra mucho a qué tanto debe aprender lo público de lo privado. Pero yo pienso que la discusión también debe partir del hecho de que los televidentes no vemos televisión pública o televisión privada. Los televidentes vemos algo que nos gusta sin importarnos que sea azul, amarillo, verde, a rayas, de cuadros, público o privado. Nosotros vemos cosas más allá de los formatos y más allá, digamos, como de las ideas y los recursos expresivos, porque cuentan algo. A uno se le queda la historia, uno después va y cuenta la historia. Uno va a contarle a alguien más, me vi un super programa que tenía una super nube texturizada en 3D. Uno cuenta una historia. En el contexto de la revolución digital, de su impacto sobre la televisión tradicional y la coexistencia de un canal con una multiplataforma convergente, interactiva, horizontal y transmedia, cobran hoy más vigencia que nunca los llamados pactos con las audiencias. Sobre el tema, consultamos al investigador colombiano Camilo Tamayo Gómez, quien reside hoy en el Reino Unido.
Nosotros estamos esperando que la información que recibamos de parte de ustedes y los contenidos que se elaboren desde Canal Capital ayuden a la ciudadanía a construir mucho más esas nociones de lo público, pero sobre todo que le permita tener una información que le ayude a construir lo democrático en público. Porque el pacto que se espera es que este medio de comunicación respete las reglas democráticas, sobre todo que no mire a las audiencias como consumidores, sino como ciudadanos. Eso es muy importante. Es decir, los medios de comunicación públicos tienen la obligación de ayudar a construir ciudadanía, no ayudar a construir consumidores. Y ahí está la gran diferencia. Entonces no es una responsabilidad menor, porque se está jugando nada más y nada menos que es el entender la sociedad desde los contenidos que elaboran los medios de comunicación. Otro elemento que es muy importante de tener en cuenta cuando hablamos de los pactos con las audiencias es el contexto social, político y cultural en el cual los medios de comunicación están actuando en este momento y cómo el contexto ayuda a revalidar ese pacto, pero sobre todo la responsabilidad que tiene el medio de comunicación en medio de ese pacto y de la sociedad. El reto que tienen los medios de comunicación en Colombia y en particular los públicos como el Canal Capital es nada más y nada menos que ayudarnos a entender las complejidades de lo que pasó, ayudarnos a construir relatos de memoria que nos ayuden igualmente a comprender todo lo sucedido, pero sobre todo que ayude a dignificar a las víctimas y sobre todo a las personas que fueron más afectadas por la guerra. ¿Vale? Es una responsabilidad muy grande, pero nosotros también las ciudadanías y sobre todo las audiencias tenemos que volverle a decir al Canal Capital: ayúdenos a entender las complejidades de lo que pasó con sus contenidos, con sus informaciones, pero que sea el espacio para que ayudemos a reconstruir este país después de tantas cosas atroces que nos han pasado. Canal Capital debe ser un espacio para innovar, debe ser narrativamente, para innovar a partir de contenidos que ayuden a hacer pesos y contrapesos a las informaciones que recibimos de otros canales. Debe ser un espacio de creación desde todas las diversas formas estéticas que nos acompañan, pero sobre todo que sea un espacio donde se pueda narrar lo local, narrar las particularidades de Bogotá desde diferentes formas, formatos, y que las voces de todas las ciudadanías que conforman la ciudad de Bogotá sean visibles en los contenidos de Canal Capital. Con base en estas consideraciones y teniendo en cuenta algunos de los desafíos que la revolución digital le plantea a un medio público como este, hemos invitado hoy a Ana María Ruiz, quien acaba de asumir la gerencia de Canal Capital. La capital abre su telón. La Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección de Andrés Felipe Jaime, inicia la temporada 2020 con el estreno mundial del concierto para oboe del compositor chileno José Luis Domínguez. La cultura se tomará a los hogares este sábado 8 de febrero a partir de las 8 de la noche, a través de nuestra señal abierta y conexioncapital.com.
Ana María, ¿cómo está usted reconociendo al canal como un actor en la vida de la ciudad? La ciudad se entiende como un ser vivo en el que los medios tienen la obligación de irradiar, como de transmitir los flujos de información y de conexión de las personas dentro de la ciudad. El sistema de medios públicos no es para emitir a ver quién lo escucha. Está concebido bajo esta administración como una vía para que los ciudadanos se vean reflejados en los diferentes medios. Esto es, tener televisión como tenemos hoy en día, televisión abierta, tener diferentes plataformas a través de las cuales se puedan generar diferentes narrativas, pero sobre todo que no es un canal que tiene centralizada la información y que accede a los barrios, que va donde está la gente para transmitir. Al revés, vamos a escuchar a la gente desde los barrios, desde el canal, y desde aquí vamos a transmitir. Es la gente en los barrios la que le va a informar a toda la ciudad qué es lo que sucede en sus entornos, cuál es la realidad que viven, y queremos hacer noticia y queremos hacer información a partir de eso. Y no solo barrios, entendamos que esto es una ciudad-región y que estamos hablando de una ciudad con unos municipios alrededor. Entonces vamos a escuchar qué sucede con la gente en Madrid, en Chía, en Cota, en Mosquera, en Funza. Tan importante eso como lo que sucede en las localidades. Digamos como una torre de control que observa la ciudad desde los barrios y desde los municipios, se informa y nosotros nos encargamos de divulgar. Ese es como el cambio en el movimiento y en el flujo de la información y de la comunicación. La interpreto bien si resumo lo que nos ha contado hasta ahora en estas palabras. Se trata de generar condiciones para que la visión de la ciudad emerja de abajo hacia arriba. Es un objetivo del sistema de medios capital, fortalecer y dejar una capacidad instalada de conocimiento en una serie de actores más allá descentralizados que puedan producir información y generar contenidos, y el sistema de medios públicos capital tendrá la labor de facilitar las plataformas para que esas voces sean escuchadas. No se trata de llevar la información, se trata de traerla, y eso supone la responsabilidad y el compromiso de formar y de capacitar al final, después de 4 años, que quede una capacidad instalada de la gente en los diferentes territorios, grandes territorios, más pequeños territorios que conforman esta gran ciudad-región, una capacidad para hablar, para transmitir las ideas y para generar información valiosa para cualquier persona. Se trataría entonces, Ana María, de generar condiciones para que con el tiempo y de una manera compleja todos podamos tener elementos de juicio para comprender la vida de la ciudad, cómo es esa ciudad compleja. Por un lado, como te decía, en una capacidad instalada de conocimiento mediante convenios con universidades, en la formación de estos periodistas descentralizados. Las personas que estamos en el canal no somos las únicas personas que podemos contar la información, ni somos nosotros las únicas personas con el criterio para entender lo que sucede en los territorios de la ciudad-región. Es desde la ciudad-región que se va a contar. De manera que lo que queremos al cabo de 4 años es crear una red de personas capacitadas, formadas en la profesión, en el oficio de crear contenidos. Ya no se puede hablar solamente de noticias. No podemos pensar que la única fórmula de información es la que se marca dentro de lo que se llama noticia. Este sistema de medios públicos capital se va a convertir en una caja productora de contenidos. Contenidos es más allá de la noticia. El contenido es la crónica, el relato, el contenido es la música, el contenido es el entretenimiento, es la historia, la memoria. Todo eso son contenidos, además de la noticia. Entonces, el sistema de medios públicos va a proveer las plataformas, pero queremos que sean los contenidos de la gente los que circulen por esas plataformas. Hay un consenso
en reconocer que Bogotá no es una ciudad cualquiera. Bogotá es una gran ciudad, es una metrópoli que avanza aceleradamente hacia una megalópolis. Bogotá se parece mucho a Tokio, a París, a Nueva York, a Nueva Delhi, a Río, a Sao Paulo. ¿Cómo asumir el reto de entender a Bogotá como una ciudad en este mundo global? Por supuesto, va a estar muy presente el papel de Bogotá, que ya no se habla pues de Bogotá solamente metropolitana, sino Bogotá región e incluso departamentos alrededor. ¿Cómo quedamos insertos en el mundo? ¿Qué papel cumplimos en el mundo? Porque la crisis climática no da espera a pensar qué es lo que estamos haciendo. Tenemos un cinturón productor de agua que nos trae, como dicen, el agua por gravedad. Aquí el agua nos llega no solo por lluvia, sino por montañas, y nos cae, y nos inunda y nos llena los grifos de agua. Eso es un privilegio enorme en el mundo. Estamos en la crisis climática, las condiciones naturales de Bogotá son realmente privilegiadas. Si no entendemos eso, nunca vamos a cuidar lo que tenemos. Entonces, entender qué es la crisis climática, de qué manera nos afecta, qué podemos hacer nosotros para preservar de mejor manera nuestro entorno, pero además cuáles son las medidas que se toman en la China y cuáles son las medidas que se toman en Berlín y cuáles son las medidas que se toman en Moscú en relación con la crisis climática. Son llamados de atención que para Bogotá son muy importantes. Igual, todos los temas que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que son por supuesto un marco de acción tanto para la administración como para el canal público de la ciudad. Tener unos objetivos de desarrollo sostenibles y tener el compromiso de llegar a unas metas en esos objetivos nos obliga a ser parte de nuestra programación, de la divulgación de nuestros contenidos, de la creación de estos contenidos, a tener muy presentes cuáles son esos objetivos, porque ante todo tenemos que preservar la vida, y esos ODS lo que nos está marcando es una ruta para preservar la vida. Yo quisiera insistir en la idea de que se va a hacer un esfuerzo por garantizar que las audiencias sientan que llegan al canal, que el canal llega a ellas. Me parece que eso tiene que ver mucho con un sentido de apropiación del canal. Quisiera que recabáramos la idea para entender eso, cómo se va a garantizar. Tu labor como defensor de las audiencias va a ser crucial en el desarrollo de esta idea. La idea es que se forme a la gente y se capacite a un grupo de personas para cualificar esta labor de corresponsales en territorio, pero al mismo tiempo es importante cualificar a las audiencias en el sentido de fortalecer su criterio, su sentido crítico, que aprendan a mirar a no tragar entero. Pues es muy importante hoy en día en el mundo digital en el que nos movemos en estas velocidades de la información, aprender a distinguir qué es una fake news, qué es verdad y qué es mentira. Aprender a distinguir la verdad de la mentira ya es el primer paso para que aprendamos a defendernos como audiencia de medios, y somos un medio público que está obligado a desenmascarar las mentiras. En algún momento, en los informativos, en los programas de opinión e incluso en el espacio tuyo como defensor de las audiencias, tenemos que hablar de las mentiras que circulan y que hacen carrera y que se vuelven virales y que todo el mundo termina convencido de que son así. Tenemos la obligación desde los medios públicos de frenar el avance de esas mentiras, y la única manera de frenarlas es desenmascarándolas. Ana María, quisiera rescatar algo que usted ya mencionó. Creo haber entendido que dijo: Canal Capital no puede seguir siendo entendido como el canal que emite una señal a través de una pantalla. ¿Eso qué significa? El sistema de medios públicos Capital va a tener 3 áreas de producción de contenidos. Uno es el informativo, que va a seguir produciendo noticias, va a generar noticias de una manera particular. Va a ser más relevante la calidad de la información que se da que la cantidad de noticias que se dan, porque en la medida en que la velocidad se acelera, la calidad de la información disminuye.
Preferimos crear muy buenas noticias, muy bien armadas y explicarlas, que tener muchísimas noticias de última hora. No nos interesa competir por la chiva, nos interesa que la gente entienda lo que está pasando. Noticias. Segunda área, lo que se llama técnicamente televisión educativa y cultural, que va a tener una cabeza directora dentro del sistema, que va a tener una dirección que genere contenidos en todas las franjas, franja de opinión, va a haber franja infantil, franja juvenil, que va a estar al frente de las transmisiones, que es un fuerte muy alto de Capital. Tienen una excelente calidad las transmisiones que hace Capital, que tal vez hay que meterles un poco más de sentido editorial, se pueden utilizar mucho más. Es lo que yo llamo la franja de contenidos que sirven para la formación de ciudadanía. Y la tercera parte de esa caja productora de contenidos es el área digital. Por supuesto, es un área muy fuerte, le vamos a apostar muy duro a los podcasts, muy duro a la producción de contenidos y narraciones propias digitales. ¿Qué significa eso? Las producciones a partir de teléfonos celulares, el formato vertical, que es llevar la televisión abierta en forma de cápsulas o mediante links, en fin, a las redes sociales. Por supuesto que las redes sociales son importantes porque son un gran parlante para hablar de lo que está sucediendo en la televisión. Hay muchísimas plataformas, está la televisión 360, por ejemplo. Eso es un experimento en el que muy poco se ha metido en este país y que está ahí, la gente está ahí, la gente tiene sus cámaras de 360. Eso hay que empezar a producirlo en el ámbito digital. Por sentido común estoy pensando que el actual diseño institucional, financiero, presupuestal del canal ha sido diseñado con base en esa visión de un canal convencional de televisión. ¿Habría necesidad de replantearlo, de meterle más músculo en esas tres dimensiones? Sí y no. Igual es importante que la audiencia sepa, el canal, este es un canal público, por supuesto, pero Capital es una empresa industrial y comercial del Estado que no vive de los recursos públicos. Recibe unos recursos públicos, pero más del 50%, bastante más del 50% de su operación son recursos propios, es decir, hay que salir con la maleta a buscar negocios, hay que ofrecer la calidad de nuestras producciones a entidades, a empresas públicas y privadas que necesitan de buenas realizaciones, que necesitan de buenas producciones y que aquí se les puede ofrecer, tanto en términos de televisión como en lo digital. Hoy en día pues hay muchísima gente requiriendo creación de podcast, por ejemplo, y nosotros vamos a tener que ser capaces muy pronto de empezar a emitir podcast. Entonces, si somos un sistema de medios, lo que tenemos es capacidad de ofrecer los servicios mediáticos, bien sea para rodar sobre nuestras plataformas o simplemente para que las produzcamos para rodar por plataformas diferentes o entregarlas pues para reproducciones diversas. Pero lo cierto es que, por supuesto, recibimos dineros del MINTIC, recibimos dineros de Secretaría de Hacienda, pero esos no son suficientes para hacer esta operación. De todas maneras, así nos centráramos solamente en emitir sistema informativo, se necesitan muchos recursos propios para poder operar. Yo creo que es una cuestión de dividir y administrar bien los recursos que hay, saber operar distintas áreas, maximizar los recursos y salir con la boleta. Voy a ofrecer los mejores servicios de producción y realización de contenidos en multiplataforma.
prácticamente empecé a patinar por mi hermano, que fue uno de los primeros skateros colombianos, de hecho. Entonces gracias a él pues me armó una tabla, ya que yo pues estaba andando como en malos pasos. Empecé a los 15 años, es cuando como que por fin pongo mi tabla en el pasto y hago un saltico, rodar, hacer mucha patineta ruidosa por las calles, por el centro de la ciudad los domingos. Desde las 8 de la mañana, yo regresaba a mi casa casi que a las 7 de la noche, ya sin piernas. El trabajo de mi hermano era eso, como que quería hacerme un patinador profesional. Yo en ese tiempo no lo veía de esa forma. Simplemente yo salía a divertirme con mis amigos y a practicar mucho. Y es cuando, bueno, me fui a Estados Unidos, comencé a conocer patinadores de Estados Unidos que yo veía en videos. Crece mi nivel de skate y como que comenzó a darme a conocer un poco más. Fue como el momento de mi vida que me llevó a que cogiera el skate. Y no sé qué tiene esto, pero es muy adictivo. Entonces una vez yo lo tomé, no pude dejarlo, no me dio ganas de practicar ningún otro deporte. El skate me ha dejado grandes amistades, he conocido muchos países, he competido internacionalmente y desde que empecé hasta el día de hoy no para la emoción, no para la sensación de adrenalina todo el tiempo, de querer aprender, de querer dar más. Es felicidad, es como una emoción muy fuerte, ganas de llorar a veces. La verdad soy muy apasionado, por eso a veces lloro. ¿Qué es un patinador profesional? Bueno, yo diría que es la persona que toma esto como su estilo de vida como tal, como lo hace parte de su vida y lo practica por mucho tiempo. Mi hermano se llama James Arias, es como mi tutor de vida, me motiva mucho verlo todavía hasta el día de hoy, él tiene 45 años y sigue haciendo skate conmigo. No dejamos la costumbre de todos los domingos salir a patinar con él. A mí me escriben todo el tiempo por Instagram los chicos como, hey, ¿cómo hago para que me patrocinen? La verdad yo hasta el día de hoy los patrocinios que tengo nunca los busqué. Sí, yo simplemente estaba patinando enfocado haciendo lo mío y por ende llegaban las cosas a mí. Obviamente también conté con mucha suerte y hoy en día se ve que muy poca gente se divierte, es más como muy competitivo y sí, está bien la competencia, pero también no hay que dejar que empezamos a patinar es por amor y por divertirnos. Entonces es eso, como que persistan, luchen por sus sueños, no se pongan límites. Ana María, y la pregunta del millón, la que no puede faltar en esta conversación entre el defensor de las audiencias y la gerente del canal. ¿Cómo se va a garantizar que este canal no se va a poner al servicio de la administración distrital de turno? Hay un lineamiento muy claro dentro de Capital en este sentido. Una cosa es coincidir en las metas de ciudad, en la manera como se construye ciudad, y otra cosa es hacerle propaganda al gobernante de turno. Compartimos la visión de ciudad, que es el trabajo por hacer una ciudad sostenible, por hacer una ciudad incluyente. Esas son metas globales, apuntarle al cumplimiento de las ODS. Esas son metas globales en las que Capital se compromete desde su función, que es la producción de contenidos. Pero eso no significa que quede alineada a lo que diga o no diga la administración. Nosotros nos alineamos con los objetivos, no con las personas ni con su gestión. Por ejemplo, de hacer evidente los temas relativos a equidad de género. Es un objetivo que se comparte con la administración, pero que no tiene que estar ni en boca de ningún funcionario, sino en la operación misma de cómo se construyen los contenidos en Capital. La ciudadanía tendrá que estar muy atenta y muy alerta y tendrá la voz a través tuyo para, si nos equivocamos en ese sentido, nos lo hagan saber, pero va a ser un lineamiento desde gerencia que no vamos a estar al pie de ningún funcionario ni dando pantalla a expectativas o anuncios que no son reales. Lo nuestro es ir por objetivos, compartimos el sentido de ciudad y por eso trabajamos. Un intento de minería en un cerro arriba de Bogotá no podrá tener nunca un espacio de defensa en el canal público de la ciudad porque compartimos el objetivo de preservar
el cinturón verde de la ciudad. Es parte de lo que nos hace una ciudad sostenible. Una persona que sea abiertamente discriminadora en su actitud, que considere que haya personas de mayor valía y personas de menor valía, no puede tener un espacio para difundir sus ideas aquí, porque la discriminación no se puede permitir dentro del criterio de ciudad incluyente al que estamos llamados. Claro, alguien puede controvertir esas ideas, lo pueden entrevistar como opositor, pero no tendrá un espacio. Así viniera con plata, digamos, no se le puede permitir que el espacio público de la ciudad, bajo el criterio de que es para todos, le demos espacio a los discriminadores, a los depredadores del medio ambiente. Eso no puede ser posible. Y para terminar, Ana María, tengo que preguntarle, ¿usted cómo se sueña? ¿Cómo se imagina este canal dentro de 4 años? Sistema de medios públicos dentro de 4 años va a ser una caja produciendo contenidos permanentemente de la ciudad. Y esa emisión de esos contenidos tienen que ser un orgullo para la gente de Bogotá. Que la gente sienta que está reflejada ahí, que por fin los están viendo, que por fin se están viendo en las pantallas, en los celulares, que se están escuchando, que se están viendo cómo es su vida, cuál es su cotidianidad, cuáles son sus problemas, cuáles son sus disfrutes, que tengan una agenda propia, que la gente en Bogotá sienta que encontramos el tono de su agenda. Eso es lo que sueño, y por supuesto que haya una red de corresponsales en toda la ciudad que digan: yo soy corresponsal del sistema de medios públicos de la ciudad, y eso me hace sentir muy orgullosa. Esa es mi meta para dentro de 4 años. Con esa visión de lo que será el Canal Capital dentro de 4 años, ponemos fin a nuestro encuentro de hoy. Les espero la próxima semana a la misma hora. Pasen la voz y escríbanos al correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. Hasta la próxima. Soy Carlos Alberto Chica.